concentraras en tu propia trayectoria en el periodo a donde habíamos llegado, es, digamos, la derrota del peronismo en el 83 y, bueno, los años de Alfonsín Ibáñez y del radicalismo. Bueno, es decir, ahí hay algunos hechos del movimiento obrero que son históricos, ¿no? A partir del 83 comienza una relación bastante fuerte con algunas de las personas que están cerca de Alfonsín. Nosotros comenzamos a hablar con Alfonsín, algunos de los que éramos la Comisión Nacional de los 25, y tuvimos, bueno, una buena recepción, un buen grado, y voy a poner un ejemplo. Hay elecciones en Esmata. Las elecciones en Esmata era la realidad un empate técnico. Habían pugnado 3 o 4 mesas en todo el país que decidían a favor de José Rodríguez o de Cardoso, del Buscapié. Con lo cual era ese Cardoso apoyado por los ortodoxos y José Rodríguez por los 25. Y un día a la 1:30 de la mañana me llama Roberto García y me dice: Roberto, tenemos que ir a la quinta presidencial mañana a la mañana. ¿Cómo tenemos que ir? ¿Qué hacemos? Y vamos y tocamos el timbre, me dice. Y bueno, está bien, yo te acompaño. Me dice: pasame a buscar, porque él vivía en Saavedra, yo vivía en Caballito, y lo paso a buscar a él, y nos fuimos para allá. Y en el camino fuimos hablando de cómo podíamos hacer las cosas. Entonces yo le dije, me dice: porque Alfonsín a vos te quiere mucho, dice, pero yo lo tengo que apretar a Alfonsín. Entonces empezamos a discutir si entrábamos los dos o si íbamos los dos, no nos presentaba. Bueno, y dijimos, llegamos al análisis en el camino hasta Olivo de que entrara él solo, que yo quedara como una alternativa última de otra reunión, si él fracasaba. Y fue y tocó el timbre. Se presentó ante la guardia y le dijo a las 8 de la mañana, eran 8 menos cuarto, 8 menos 10, Alfonsín le dijo que pasara, lo hizo pasar, lo consultaron a Alfonsín, lo hizo pasar y esperó un rato y habló con Alfonsín y le dijo de frente mar, le dijo: mire, doctor Alfonsín. De ahí lo llamaron al que era ministro de Trabajo de Alfonsín, que era de Avellaneda, a ver si nos podemos recordar el nombre, ¿no? Casela, ¿no? Casela, correcto, era Casela el ministro de Trabajo. Entonces lo llaman a Casela y Roberto le dice, Alfonsín le dice: mire, doctor Casela, va Roberto García para verlo ahí, dice, por el tema de Esmata, atiéndalo y trate de solucionar el problema. Y Roberto García le dice: no, Alfonsín, le dice. Yo te digo, yo tuve reuniones con Alfonsín, con Roberto es terrorífico, con Milico, con todo, ¿no? Dijo: no, ganó José Rodríguez, las mesas, es decir, no me acuerdo si eran 2, 3, 4, pero ponele, eran 2 de un lado, una del otro, 2, 3, una cosa así. Las mesas que gana, las que hay que impugnar son las 2 de Cardoso, gana Rodríguez. Pero la elección realmente era, date cuenta, habían sido una elección impresionante, de qué sé yo, no me acuerdo el número, pero todo muy alto, y con lo cual el que ganaba por 12, 10, 12, 15 votos. Bueno, sí, por eso digo, es un empate técnico, porque ahí hubo trampas mutuas, con lo cual no sabías cuál era la realidad de esos votos. Bueno, y entonces dijo: bueno, lo que le diga García, usted ejecútelo. Y así se fue a Olivo, al Ministerio de Trabajo, que estaba acá en Moreno y Diagonal Sur. Se lo fue a ver a Casela y bueno, hizo una resolución y ganó José Rodríguez. Nosotros después nos fuimos los dos a verlo a José Rodríguez. José Rodríguez le dijo a Roberto, le ofreció una cantidad de dinero muy importante.
No cuento lo de la plata, pero bueno, y ahí él no ofreció la plata, y lo único que le pidió a Roberto García es de que continuara, porque era el gremio principal de fortaleza industrial de los 25, que no abandonara. Bueno, a los 2 años, como le dijo Roberto, los cantos de sirena del alfonsinismo, terminó, es decir, éramos diputados, Roberto llegó en el 83, fue reelecto en el 85, y en el 85 llegamos todos por la renovación, llegamos un grupo de diputados, entre ellos José Rodríguez, yo, que veníamos del movimiento obrero, y bueno, y al poco tiempo, en el 86, cuando la ley de obras sociales terminó cambiando y apoyando la ley de los radicales de obras sociales contra lo que pensaba todo el movimiento obrero. Y hubo hasta un momento que casi se cruzan a golpes de puño con Roberto García, ¿no? En la Cámara de Diputados. Fue un escándalo por la traición de ese momento, ¿no? Me hace acordar a lo que está sucediendo con Borocotó ahora. Más o menos fue parecido lo de José Rodríguez en ese momento. Bueno, tarjeta. Cuento esto para decir que era una gran lucha al lado de Alfonsín con respecto a 2 propuestas del movimiento obrero. Uno, los que le decimos a los gordos, los participacionistas, los de siempre, y empezaron alrededor de Alfonsín distintos dirigentes, unos digamos, arreglemos con los gordos, que son una parte importante del movimiento obrero, tienen gremios grandes y son flexibles a distintas situaciones, y no arreglemos con los 25, que en definitiva son gremios más duros y que nos van a traer muchas complicaciones. Nosotros vinimos tironeando eso y tuvimos una reunión, yo creo que fue esta reunión el 14 de abril de 1987, casi lo digo, si no fue 14 de abril fue 14 de mayo, pero fue un 14. Nos llamó Alfonsín. Fue ser muy próxima a la crisis de Semana Santa, a la crisis militar. No, ya había habido, la crisis militar había sido antes, estamos hablando en el 87, muy cerca de las elecciones del 87 para gobernador, que fueron hechas entonces fueron un poco después. Claro, el 6 de septiembre es la fecha de 1930 que lo bajan en Irigoyen, sí. Y los radicales pusieron el 6 de septiembre día electoral, recordando esa fecha. Y digo porque cómo terminó la conversación. Entonces estuvimos ahí con una persona que ahora no recuerdo el nombre, un viejo socialista, que después, a raíz de toda esa crisis, todas esas peleas, le agarró un infarto. Fue el que sacó, quisiera acordarme el nombre de él para recordarlo, porque un gran tipo, tenía una guía donde la imprimía quincenalmente y la mandaba a todos los sindicatos con todas las novedades políticas, las novedades gremiales, con direcciones, con teléfono y todo. Se llamaba DIL. No me acuerdo, laborales, la L era de laborales y la D no me acuerdo qué era lo que quería decir DIL ahora concretamente. Bueno, quisiera recordarme el nombre de él porque se peleó duramente con Alfonsín, era íntimo amigo de Alfonsín, él venía del socialismo y él planteaba la cosa favorable a los 25, que esto era el movimiento obrero que tenía que acompañarlo a Alfonsín para no tener ya los problemas que estaba teniendo con militares y con todo. Bueno, ¿no era Simón Lázaro? No, nada que ver. Nada que ver, un señor total. El gordo cambió de camiseta, cambió más veces de camiseta que algunos jugadores de fútbol. Fue concejal y diputado por 4 partidos distintos. Así que, bueno, venía el socialismo, Simón Lázaro. ¿Sí? Bueno, en definitiva, que yo me fui de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, yo era los cofundadores con Alfonsín, todo por el gordo Lázaro, por las cosas que hacía ahí. ¿Cómo se llama? La que fue después vicepresidenta de la Nación. Fue con De la Rúa. No, Graciela. Con Graciela Fernández Mejía, todo esto. Alfredo Carballeda, eran los que bancamos, realmente los que bancamos, poníamos los gremios que poníamos plata para mantener la asamblea, que la teníamos allá por Callao al fondo. Sí. Bueno,
Tanto que Alfredo Carballeda va al lugar mío, porque yo estaba en Europa, estaba en el OIT, y él se queda muerto sentado. Había un baúl ahí, estaba sentado ahí, se deslizó y falleció del corazón. Alfredo, uno de los mejores tipos, que era de empleado de farmacia, era íntimo amigo de Jorge Di Pascual. Bueno, pero en definitiva, esto nomás que contarlo. Bueno, ahí se produce esa discusión, y en la segunda discusión, un día domingo, comen, toman, esta persona se va de Olivos, viene, él vivía ahí en Caballito, Pedro Goyena, cerca de Avenida de la Plata, 2 o 3 cosas, se descompone, esto me lo contó después el hijo, y después falleció. Di Mase, no me acuerdo el nombre, Di Mase era un tipo sensacional, el apellido era Di Mase, a ver si me pudiera acordar el nombre de él. Di Mase, nombre de barbita, debía tener ahí en ese momento 62, 63 años, fallece en 1987 a raíz de toda esa discusión. La discusión era en torno la discurso era con quién se apoyaba en el movimiento obrero, si con lo que era la conducción de los 25 dentro de la CGT, o lo que eran los participacionistas. Y en esa reunión que hacemos, yo creo que fue el 14 de abril, yo la tengo escrita en algunos lugares, 14 de abril o 14 de mayo, para que nadie nos vea, entramos con un jeep, con un jeep, ¿no? Fuimos caminando y entramos por Maipú, cosa que no se entra nunca por Maipú. Entonces nos esperó un jeep del ejército, nos metimos y fuimos a hablar con Alfonsín, y salimos también por ahí, para que nadie nos viese. Tuvimos una discusión, yo calculo 2 horas, 2 horas y media, los dos solos con Alfonsín. Yo tengo un gran respeto por Alfonsín, a pesar de que, bueno, ahí no nos fue bien, pero la discusión fue muy dura, con mucho respeto, pero muy dura en lo que planteábamos, en lo que iba a ser. Y Alfonsín llegó un momento, me recuerdo algunas palabras, me dijo así: mire, Digón, yo tengo mucho respeto por usted, es uno de los críticos más ácidos que tiene nuestro gobierno, pero sé quién es usted y que no lo hace por mal. Y el final fue espectacular, esta frase fue espectacular. Ya no aguantaba más las cosas que le decíamos, no aguantaba más en el sentido que la conversación había llegado a un lugar que era una noria, dábamos vuelta y no había acuerdo. Y entonces Alfonsín dijo: esto ustedes lo van, qué frase, ¿no? Esto lo van ustedes a entender el 6 de septiembre a las 10 de la noche. Y Roberto García, yo me quedé pasmado cuando me dijo eso, ¿no? Roberto García le dijo: doctor, el 6 de septiembre a las 10 de la noche, el que lo va a tener que entender es usted. Y ahí sí yo reaccioné y le dije: mire, doctor, sigan así y siga con esto, y nosotros con Cafiero le vamos a ganar la provincia de Buenos Aires. Y así fue. Es decir, él entraba ya en un camino de alianzas con los peores sectores o con la derecha del país, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran los términos los términos más sustantivos de la discusión? Los términos de la discusión era qué proyecto, es decir, qué proyectaba, es decir, o hacía un cambio, es decir, progresista en el país, y no estoy diciendo con respecto a derechos humanos y algunas cosas, sino progresista de enfrentar. Nosotros le decíamos que había que enfrentar a los peores de los milicos, no había que retrocederles más, que había que pararlos, que había que poner al pueblo, es decir, el antecedente de las cosas que le estaban haciendo, y que también tenía que haber un desarrollo de participación de empresarios, es decir, recrear una burguesía nacional con representantes de los trabajadores, donde hiciéramos una fuerza importante, ¿no? Donde tuviéramos una fuerza importante que tuviera respaldo al gobierno, donde buscara, si nosotros de lo que decíamos, que el gobierno se iba debilitando cada vez más, y en su afán por sostenerse se iba yendo hacia los sectores que eran sus enemigos, y abandonaba a quienes debíamos ser sus aliados naturales ideológicamente. Esto fue Perdón, todavía no habían entrado los 15 al gabinete, ¿o sí? No, ya estaba, ya había ahí, ya después se lanzaron, ahí ya fue, ¿cómo se llama este muchacho de Luz y Fuerza? Sí, ministro de Trabajo, Alderete, claro. Eso, pero la discusión con ustedes es... para definir ¿cómo se definía eso? Sí, pero... Perdimos la discusión,
Leonardo Di Mase se pone tan mal que termina falleciendo de un ataque al corazón, de los nervios, porque él decía, es mi último aporte a su gran amigo Alfonsín, al que ideológicamente los unía muchas cosas, y con lo cual él estaba tirando por la borda, porque él decía que esto, por ejemplo, estaba Godio también, que sí, no venía a las conversaciones, no estaba en las conversaciones, iba él, pero también Godio era otro de los que influía a favor de los 25. ¿Y ustedes creían que era posible una alternativa de política económica? Sí, sin ninguna duda, esto es lo que le planteábamos, ¿no? Decíamos que había que hacer una alianza total. Ahí hablábamos mucho, en esa época se hablaba mucho del Pacto de la Moncloa, es decir, el Pacto de la Moncloa fue, en la época de Alfonsín, algo trillado que nunca lo llegamos a terminar. No nos olvidemos que, yo digo, desde el 83 a la fecha, el Congreso que tuvo Alfonsín del 83 al 89 fueron las figuras más brillantes, de un lado, del radicalismo, tipos brillantes que tenía él como diputado, y puedo nombrar algo, el Chanqui Cáceres, Pugliese, tipos, es decir, el mismo Sturing, eran tipos, Jesús Rodríguez, eran pibes jóvenes, pero eran algunos brillantes, Torani, con lo cual, y nosotros, la bancada nuestra de la Renovación era impresionante. Después algunos se desviaron, pero en ese momento Bordón, Carlos Grosso, Cafiero, De la Sota, la ex mujer ahora de la Sota, que era un cuadro espectacular también, que venía de guardia, Olga Ruitor, me estoy olvidando de mucho, de Bordón. Era un lujo. Yo digo dos cosas: la discusión de la deuda externa en el 86-77 y la discusión del divorcio, la aprobación del divorcio, fueron un lujo para esa Cámara de Diputados. Duraron días y días, y uno no sabía con cuál de los discursos quedarse, hasta la misma, es decir, hasta la derecha, los Alzogaray, es decir, la bancada que tenían, eran también un lujo, eran discusiones en serio, ideológicas y políticas en el mismo tiempo, y donde duraban, nosotros terminábamos a las 5, 6, 7, 8 de la mañana las reuniones, y había a veces 2 o 3 veces por semana sesiones, aparte de las comisiones. Es decir, yo creo que fue lo mejor de todo lo que hubo en ese momento. José Luis Manzano, que en ese tiempo entró como, es decir, el talento de Manzano, es decir, después se desvió, pero el talento de Manzano, a mí, Pugliese y yo un día lo hablamos, 7 tíos, él se lo dijo delante mío, Pugliese, yo te lo conté a vos. Sí, le dijo, delante mío estamos los 3 solos reunidos, era el presidente del bloque, 2 segundos, le dijo, mire Manzano, como tenía así, viste, Pugliese, un hombre grande, le dice, lo escuchaba porque fuimos a pedir algo y él me llevó a mí para influir sobre Pugliese en lo que estábamos pidiendo. No recuerdo ahora lo que era, algunos requerimientos que estaba haciendo desde el bloque nuestro. Le dijo, José Luis, con el talento suyo y la conducta de Digón, si usted tuviera la conducta de Digón, se puso blanco. Ya Pugliese lo veía que se iba a perder, porque era un talentoso. Vos Manzano era un médico sanitarista, vos hacías esto, lo escribías esto de economía, 20 renglones, los leía y los hacía achicar a los mejores economistas, desde cualquier cosa hablaba, era un brillante, esperaba a las 8, 8 y media, cuando cerraban los diarios, pedía la palabra, él tenía todo armadito para él, y ahí te bajaba la caña, y los hacía volver al loco a todos. Había tipos de radicalismo que, yo me acuerdo, en aquel tiempo nosotros teníamos a Sade, fue el Chanqui Cáceres, vino con 2 carpetas así para decir lo que pasaba en Catamarca. Terminó el Chanqui Cáceres el otro día estuvimos en un programa de televisión, digo, ¿te acuerdas? Dice, ese hijo de puta, salió a decir, pero algo que era verdad, con 2 o 3 líneas de algo, de alguna macana que había hecho el Chanqui en Catamarca, lo asesinó con eso. Terminó 2 carpetas que eran contra Sadi. Podías escribir contra Sadi 100 carpetas. Pero un brillante, era capaz de hacerte ver negro lo blanco. Yo te digo, yo nunca vi un tipo tan talentoso como Manzano, de hablar de cualquier tema. De lo social hablaba, de lo político hablaba, de lo económico hablaba.
de cultura hablaba, era un tipo sensacional, con un nivel de esos tipos, fue tu cuadro de guardia de hierro, ¿no? Así que, con lo cual yo no tuve nunca simpatía, claro. Pero bueno, pero quiero decirte lo que voy llevando a lo que era el Congreso, y uno verlo ahora, el deterioro en el Congreso, las bancadas, yo digo, la UCD era Durañón y Bedia, era un lujo. Es decir, eran diputados que expresaban cosas, los socialistas de Santa Fe, también que eran antiperonistas, pero yo me recuerdo, con ellos hasta a veces nos abrazábamos, decíamos de un antiperonista a un peronista así, y el respeto que tenían por uno y uno por ellos. Ahora, Roberto, después del... Bueno, después te hago una pregunta un poco más... Yo me desvío un poco, tengo la costumbre. Pero después del triunfo de la renovación, justamente en septiembre del 87, sí. Hay un momento de cooperación entre el gobierno y bueno. Siempre hubo cooperación, desde nuestros sectores siempre hubo cooperación. Es decir, cuando fue Semana Santa, cuando todos los que estábamos... Sí, Semana Santa. Semana Santa, yo te cuento anécdota, en la casa de gobierno, los radicales, los pibes jóvenes, está bien, con todo, es decir, todo lo que había pasado no fue una pavada, 76-83. ¿Sabe qué hacían? Hacían estaban renovando los pasaportes el sábado de la noche. Que el domingo era el domingo de Pascua, creo que era. Bueno, que fue cuando ahí hubo el arreglo, cuando parecía que todo estallaba. Y todos los que estábamos ahí éramos todos de la renovación con ellos. Es decir, cada vez que hubo una crisis, nosotros estuvimos siempre bancando al gobierno constitucional, lo que debe ser, ¿no? Es decir, no hicimos ningún acto heroico, pero lo que estoy planteando es que ellos después equivocaban los caminos, porque buscaban algunas alianzas que no eran totalmente las correctas, y iban respaldando los sectores que eran en definitiva antidemocráticos, con lo cual llegó el alfonsinismo. Vos te recordás, es decir, la ida de Alfonsín tuvo que irse unos meses antes, con una inflación totalmente desmadrada, sí. El dólar subiendo a todo lo que daba, un montón de cosas que sucedían, pero todo preparado por los sectores que siempre destruyeron el país, ¿no? Entonces, sí. Volviendo atrás al momento en que, bueno, al periodo de los congresos peronistas, del peronismo de la Río Hondo, digamos, La Pampa y una serie. ¿Vos recordás algún tipo qué tipo de acompañamiento tenía el gobierno de ese proceso en el momento en que estaba? Bueno, en definitiva, el gobierno, la mayoría de los radicales, ellos querían que ganara la renovación en la interna del peronismo, desde Alfonsín para abajo, igual que cuando fue la confrontación Menem-Alfonsín, a pesar de que las contradicciones que tiene el país y cómo a veces se puede engañar a la gente en algunas circunstancias. Yo siempre voy a poner esto porque creo que son los mejores ejemplos que hay. Menem se la pasaba hablando contra los radicales, pero fue el socio de los radicales en el canal de Bill. ¿Por qué hizo eso? Porque tenía una defraudación de 500 millones de pesos en la Lotería de La Rioja. ¿Quién era el que presidía la Lotería de La Rioja? Russo Basile, que después vino acá cuando subió Menem y fue presidente de Lotería y Casinos también. Los Russo Basile, mirá dónde fueron a parar los dos Russo Basile, eran dos hermanos. Uno estuvo en la época de Menem en Lotería y Casinos. Nunca nadie los fue a buscar a estos tipos, estos delincuentes. ¿Y el otro quién fue? Tuvo la administración de Aerolíneas Argentinas, entregó a Aerolíneas Argentinas. Nunca escuché ni vi en un lugar un juicio contra los Russo Basile. Deben tener una cierta habilidad, ¿no? Porque haber pasado por los lugares que pasaron, al lado de Menem, hacer las cosas que hicieron, 500 millones. Es decir, para que lo acompañen en la votación del canal de Bill, le pusieron 500 millones a Menem. Menem vivía continuamente pidiendo plata y negociando con Alfonsín. Y cuando llegó la interna, a raíz de que nosotros defendíamos al gobierno para que no tuviese obstáculo, para que no se cayera, Menem terminó acusándolo a Cafiero de, que fue una de las cosas que influyó sobre la gente, que era negociaba con el radicalismo y muy especialmente con Alfonsín, cuando ya había un deterioro grande en la población.
Así que estas cosas de la política son increíbles, ¿no? Es decir, la persona, cuando Cafiero iba a negociar políticamente para sostener al gobierno. Cuando iba a negociar Menem, iba a negociar y después terminó su reelección con el Pacto de Olivos. Es decir, no fue una sola vez que hubo cruce entre Alfonsín y Menem. También lo sostuvo a él para conseguir su segundo mandato. Así que bueno, evidentemente que estas cosas a veces... Pero vos decís que... Vos me querés enfocar esta pregunta y yo no te la estoy contestando. No, más o menos, pero... No, sí. Bueno, ahora, es decir, ¿qué era? ¿Cómo eran los congresos? Los congresos eran, fuera el marco de lo que pudiera opinar el radicalismo y todo esto, era una gran confrontación el peronismo, era una transformación en el peronismo, más que nada era un problema totalmente ideológico. Es decir, un peronismo que se había derechizado, muchos de ellos, y yo no puedo decirlo todos porque había compañeros que estaban del otro lado, que que eran ortodoxos, pero que habían tenido también una conducta dentro del peronismo, pero acompañados por los peores sectores, los cómplices del golpe del 24 de marzo del 76, con los sectores gremiales que acompañaban, que siempre estaban en el colaboracionismo con las Fuerzas Armadas. Entonces ahí era donde el problema era ideológico. Podemos decir, la renovación se basaba más en lo que fueron, porque casi todos éramos los jóvenes de la década del 70, éramos todos los de 20, 30 años de la época del 70, los que estaban en relación con algunas personas mayores, como Cafiero, o como algunos otros... Quería recordar a alguien también que fue diputado, que su hijo ahora es embajador en Cuba. Darío Alessandro. Bueno, que era una de las personas realmente con un gran prestigio dentro de la renovación. También hoy ahí tenemos otros los diputados, bueno, una cantidad de diputados, las bancadas, las dos, el radicalismo y el peronismo. Hay algunos que soy injusto porque me olvido de ellos, ¿no? Pero... tendría que tener la lista para decir lo brillante que fueron dentro de ese congreso del 83 al 89, ¿no? Y bueno, y ahí las luchas fueron duras, es decir, los sectores empresariales, las transnacionales querían siempre que, en términos generales, veían mejor ubicados siempre a la ortodoxia, podían negociar mejores con ellos, con lo cual... Esos congresos eran... digamos, las reglas no eran claras y los procedimientos obviamente no eran limpios. Entonces, eso daba mucha oportunidad a la intervención sesgada de justicia, del interior. Y vos recordás para dónde, digamos, apuntaban esas intervenciones. Mira, las intervenciones de la justicia, casi siempre ellos tuvieron mejores relaciones que nosotros. Conseguían, es decir, en fallos vamos a poner divididos, de 50%, siempre ellos conseguían la mayoría de los fallos favorables. Con lo cual, siempre hubo una mejor relación de lo que era la ortodoxia del peronismo o la derecha del peronismo con la justicia. Ellos consiguieron fallos que creo que fueron en ese momento por lo menos injustos para lo que fue después la renovación, pero también, es decir, la renovación Menem terminó diluyendo todo. Menem destruyó a las Fuerzas Armadas, destruyó a los sindicatos, destruyó la renovación, se comió todo. Lo de Menem hay que, el día que se pueda hacer, quizá dentro de 20, 30 años, cuando se haga el análisis del menemismo, fue una cosa increíble lo que destruyó, porque no construyó casi nada. Construyó, es decir, en definitiva un país injusto para muy pocos, y en definitiva destruyó las instituciones, porque destruyó los partidos políticos, es decir, lo único que no pudo destruir la iglesia porque es milenaria nada más, pero también la dejó ahí, la dejó complicada en muchas cosas. Así que lo de Menem algún día se va a analizar. Ahora todavía está él presente, pero evidentemente no es como ayer que dijeron que había que tocar madera, no, con él. Es decir, lo que no consiguió, los golpes militares más salvajes como el del 76 o el del 66, lo que no consiguieron, ellos lo consiguieron, la derecha y los sectores más reaccionarios consiguieron con menos lo que no pudieron conseguir, es decir, por un gobierno democrático consiguieron lo que no habían podido conseguir en lo económico y en lo político
el poder que consiguieron, la transformación del país al revés, ¿no? Ahora, Roberto, entonces nos adelantamos un poco. Está bien, pero uno se va. No importa. Pero sí, por eso no. Asumo. La pregunta es, digamos, vos sos peronista. Claro. ¿Cómo explicas que del propio peronismo haya podido salir un liderazgo como el de Menem? Como el de Menem. Bueno, no, y cómo Menem le ganó a Cafiero. Yo creo que... Sí, son dos cosas distintas, pero si podés... No son dos cosas distintas, no son dos cosas distintas. No, yo creo que ahí la renovación, los que estábamos en la revolución tuvimos actitudes y gestos de soberbia muy importantes. La soberbia, yo creo que es la peor, es decir, todos los seres humanos tenemos ignorancia, pero la peor de las ignorancias de un ser humano es la soberbia. Y nosotros fuimos muy soberbios. Nosotros fuimos dejando cosas al lado, creyendo que ganábamos, en el sentido de que no mirábamos ni escuchábamos a nadie. Es decir, fue tan grande el crecimiento que nos llevó a una crisis interna donde 8, 10, 20 tipos creíamos que ya éramos los dueños del gobierno. Y bueno, ahí cometimos errores. Algunos nos dimos cuenta y no lo hago. Es decir, yo siempre recuerdo una reunión, esto fue febrero del 89, ¿no? Las elecciones fueron el 8 de julio. El 8 de julio del 89 fueron las reuniones, las internas o la general. No, pero yo estoy hablando de las internas. En el 88. Fue en el 88. Bueno, entonces esto era febrero del 88. Yo empecé a recibir algunas señales. Algunos teníamos, aparte de que teníamos muy aceitado la capital federal, era muy difícil que perdiera la renovación en la capital federal. Por supuesto ganamos, pero no ganamos por la diferencia que nosotros creíamos. Yo empecé a darme cuenta de algunas cosas en algunos actos en la provincia de Buenos Aires. Teníamos unidades básicas nuestras. A mí me ha tocado, yo trabajé mucho en algunos tiempos en La Matanza, y en ese momento tenía La Ferrer, González Catán, muy especialmente, y ahí había 3 unidades básicas. Y yo me iba, por ejemplo, los días sábados, me hacían asado, me comía con ellos, me ponía a jugar al truco con ellos, y entonces después de tomar unos vasos de vino, al truco, a las 6, 7 de la tarde, empecé a notar algunas cosas, y decir, cuando llegaba a mi casa o al otro día decía, pero este me dijo esto, esta persona me dijo esto, y son nuestros, total, son peronistas. Acá está algo pasando. Hay algo subyacente, que algunas personas me decían, pero mirá que hay mucha gente que vota por Menem, mirá que la gente abajo está votando por Menem, aunque no te lo diga. Todo eso que uno iba escuchando de los compañeros, y un sábado, yo voy a una de esas reuniones, que éramos 5 unidades básicas en total. La Ferrer, González Catán, y había alguna de algún otro lado, de ahí. Eran 2 de la Ferrer, 2 de González Catán, y otra no me acuerdo de qué lugar ahí pegadito que teníamos también. Bueno, hicimos una reunión toda la mañana, comimos como a las 3, 4 de la tarde, después nos pusimos a jugar al truco, todo esto. Y entonces había muchachos que era de judiciales, del gremio de judiciales, que estaba entre los 25, y él era el que me había, en un momento en eso, en una reunión anterior, o cuando estábamos jugando al truco, o después del truco, él había dicho algo que a mí me había quedado adentro con mucha duda. Y entonces lo agarré a él como ejemplo, porque digo, tenía más confianza y todo esto, y le digo, ¿cómo es esto? Le digo, ustedes no me están diciendo la verdad, muchos de ustedes. Yo conozco de acá, es decir, esos tiros que uno tira al aire con cierta intuición, y acerté. Le digo, usted tiene mucha gente que es amiga de ustedes que va a votar por Menem acá. Y se callaron todos. Pero yo ya tenía un santiagueño, que hacía muchos años que tenía acá, que era muy cafierista, que también era uno de los primeros que me alertó de que algo de eso pasaba. Entonces le dije, no me recuerdo a este muchacho judicial, hace muchos años que no lo veo. No, Julio, no, nada que ver. No, era un morocho que estuvo con Julio, pero estamos hablando del año 88. Bueno, entonces le digo, decime, hay gente que está con vos y que va a votar a Menem.
Me dice, sí, hay gente. Entonces me dijo, decime la verdad, estamos hablando entre compañeros. Y después le dije, vos también. Vos el otro día dijiste algo que me dejaste ya con intriga con respecto, vos estás con duda. No, yo como soy amigo voy a votar a Cafiero, pero hay muchos amigos míos que votan a Menem. Y entonces le digo, a ver, dígame por qué la gente, hay un grupo, sí. Y entonces empezó a cada uno a decir, ya, ahí se soltaron. Y empezaron a decir, no, hay mucha gente que vota por Menem. Acá vota más la gente por Menem que por Cafiero. Digo, ¿y por qué? Y entonces este de judiciales y ese otro muchacho morocho me dijo, mira, te voy a decir dos cosas, que es lo que escuchamos todos y vamos a estar todos de acuerdo. Es morocho como nosotros y habla como nosotros. Y todos asintieron. Y después ya cuando me fui quedando con menos, ya me di cuenta que algunos de ellos ya votaban a Menem también. Con lo cual, toda esa alarma, vamos a una reunión los 25 con Cafiero a la gobernación, un viernes a la noche. Fue uno de los días, esos días que vos querés decir, te digo con actores, ¿no? Algunos, lo que me acuerdo, estábamos, los 25 éramos unos cuantos, seríamos 20, 30 dirigentes. Algunos hablaron porque cómo le iba a la última etapa, ¿no? Que tendrían que haber estado a favor mío, que eran mis amigos y los que sabían lo que estaba pasando. Y otros que hicieron méritos ante Cafiero, todavía hoy duran y son multimillonarios. Te digo, uno de los que me enfrenta es un amigo, no tiene nada que ver con los multimillonarios, que fue Cabrera de Mineros. Cuando yo planteé, en esa reunión planteo de que tengo toda la impresión que vamos a perder las elecciones y empiezo a contar por qué. Entonces Cabrera, honestamente, me dice, estás loco. Tenía toda la amistad para decirme cualquier cosa, hay relaciones humanas y políticas, compartimos la cárcel, todo, y ahí sale Pedraza, que me dio como en la guerra. Bueno. Es decir, yo siempre, me tocó mal con Pedraza algunas cosas, es uno de los que digo, ahora multimillonario, después ultramenemista, y era uno de los, era más cafierista que nosotros, y más de izquierda, porque él venía del trotskismo, no venía de la derecha. Bueno, y algunos otros, y me recuerdo, y uno de los que me enojé mucho con él fue con Víctor de Genaro, porque Víctor, cuando habló, resulta que Víctor había ido la semana anterior a La Pampa, y lo hicieron hablar, ¿cómo se llama? Quien estuvo muchos años de gobernador. Maskin. No, Maskin no, que tuvo de senador y fue de gobernador mucho tiempo. Que hasta hace poco fue senador, estuvo de gobernador, pero fue el que prácticamente estuvo, vamos a poner del 83 para adelante, gobernador, lo vamos a sacar, ya va a salir el nombre. Bueno, y lo hizo hablar en un acto. Y entonces él dijo, contó, como él hablaba en un acto, que había, claro, 7 gobernadores, era realmente caudillo en La Pampa. Dice, había como 3.000, 3.500 personas, porque estaba el gobernador, y que habían hecho un acto Menem, esa misma noche, que había 400, 500 personas. En La Pampa ganó Menem. Ganó Menem después. Bueno, entonces, el único que me defiende por una situación personal de él, pero no porque estaba muy de acuerdo conmigo, sino porque no le iba bien a él en la interna de La Matanza, es Borda del Caucho. El único que pasó. Y termina defendiéndome, porque quedo solo, Cafiero. Entonces yo me fui de ahí con un odio y con una hambre. Cuando salimos, íbamos caminando a buscar los coches, los tenemos a 2 cuadras ahí de la gobernación, 1 cuadra y media, y salgo y voy con Víctor, y Víctor iba con algún otro compañero, y me dice, che, Roberto, dice, vas para la capital, sí, dice, pues bueno, vamos, paramos en un lugar a tomar un café. Mira, Víctor, ya dijiste lo que tenías que decir, no quiero ni verte ni en figurita, acá tenías que demostrarlo, y demostrar que eras mi amigo y que nosotros estamos en lo justo sabiendo las cosas que estamos haciendo y que podemos perder la selección. Y no dijiste, no, dejate joder. Nos peleamos. No nos peleamos, después seguimos, pero quiero decir que en ese momento no quise saber nada, no fui a tomar un café, me vine con una bronca novela y después terminamos perdiendo la selección.
Pero aparte no perdimos, no es que perdimos una elección que no se podía ganar, porque una elección que vos perdés 51 a casi 49 por 2 puntos, date cuenta que lo que tenés que dar vuelta es un punto y medio, que no era una pavada. Nosotros fuimos echando a todos, echábamos a todos. Al movimiento obrero, Lorenzo Miguel quería arreglar con Larry, ¿no? Lorenzo Miguel no quería saber nada de Menem. Lorenzo Miguel estuvo preso con Menem. A mí me lo dijo Lorenzo Miguel. Tenía el peor concepto de Menem. Me contó, yo 2 anécdotas que te voy a contar y que no importa que las cuente. Me contó 2 anécdotas. Mirá que 2 anécdotas me contó. Dice, cuando estábamos en el barco, porque te digo, yo vi 2 presos del movimiento obrero sensacionales, Lorenzo Miguel uno y Roberto García, igual que él. No se callaban ante los milicos en la época que te levantaban una noche y te mataban o te mataban a palo. No arrugaban. Realmente mucho mejor que muchos de nosotros. Bueno, con lo cual, Lorenzo me dijo, esta rata andaba con un rosario en el barco llorándole a todo el mundo en que venía. No tiene pelotas para nada. Y la mayor indignación, mira que es esta, una cosa parecida a lo de Macri. Cuando estaban en Magdalena, entró una pibita que era retrasada, estaba en Canaí, que tenía 16, 17 años la piba, que era la hija de alguien que estaba preso ahí, de un capitalista de juego. Vos sabés que se la llevó a la pieza y se la volteó. Hasta Ibáñez, que era un corrupto total, hasta Ibáñez, que era como Macri, tipo, mejor perderlos que encontrarlos, se pusieron muy mal contra Menem. Era una menor, era esto, no le importaba. Menem no tiene escrúpulos, como Mauricio Macri, son iguales, en el sentido lo inescrupuloso que son. Esas 2 cosas me las contó Lorenzo. Para él, lo de la piba esta, para Lorenzo, porque Lorenzo, a pesar de que podía tener diferencias con vos, tenía ética. Había cosas que no hacía, que no hacía, y esto no lo admitía bajo ningún punto de vista. Entonces cuento estas anécdotas para decirte, mirá quién era el que iba de candidato a presidente. Por eso a nosotros nos conocían. Es decir, voy a decir otra anécdota, Julio Bárbaro dijo que si ganaba Menem, yo recuerdo cuando Julio Bárbaro dijo públicamente que él se iba, ¿a dónde fue? ¿A dónde era que dijo? A un país de África, en aquel momento que estaba en Uganda. No sé si no fue Uganda, fue por ahí, que él se iba a Uganda. Al mes que ganó Menem, ya le había llevado a Bungibor a arreglar con Menem. Así que bueno, esta es la realidad. Tipo del Perón, un tipo como Julio Bárbaro, que al mes sí se entraron a pasar unos y otros. Algunos de la renovación después en el menemismo fueron de terror, tipos que habían dado su vida, como muchos que venían de la guerrilla o de las organizaciones armadas. De la tendencia se hicieron ultramenemistas y fue un asco. Es decir, aceptaron todo ideológicamente lo que combatimos toda la vida. 2 cosas. La primera, las negociaciones que antecedieron, digamos, a la conformación de las 2 listas, una de las me parece que de las más importantes opciones estaba de si Bernet sí o Bernet no como candidato a vicepresidente, porque claro. Y ahí, ¿por qué Cafiero no aceptó? Porque por la gran fuerza que planteamos. Mira, te voy a contar alguna anécdota, que en un momento el vicepresidente era grosso. A mí me costó después la diputación. Quiero contarte algo, decir, en mi ego personal. Yo 3 años, de los 4 años que había estado, 3 años, 2 veces fui el tercer diputado premiado, elegido por los periodistas, entre los 3 mejores diputados, y una vez el segundo, de trabajo en la Cámara y de todo. Bueno, quiero contarte esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque si había un tipo que en la lista del 89 al 93 tenía que estar en la lista, seguro era yo. Y después hubo una rosca y me mataron a mí. Es decir, mejor dicho, hubiese entrado igual con el puesto que me daban, pero yo por dignidad no quise ir. Terminó yendo Germán Abdala en ese puesto, 5º. Lo fueron cuando había venido operado de Estados Unidos, es decir, a la 1 de la mañana lo fueron a buscar y lo hicieron firmar. Esto no lo pongamos nada, pero el que lo hizo firmar fue Chacho Arreglo. ¿Arreglando con quién? La lista con la UOM
y con Miguel Ángel Toma, que era el que tenía la bronca conmigo por el tema de que yo lo separaba de la Renovación, es decir, que no lo dejaba entrar en la... Pero ¿por qué no se va? Porque la historia fue así. Una noche se fueron, yo no pude ir porque me tuve que quedar en el Congreso porque había sesión, pero se fueron algunos diputados, entre ellos Manzano y Roberto García. Se fueron a decidir quién era el vicepresidente. Y los candidatos eran Carlos Grosso y José Manuel de la Sota. Y Grosso contaba con nosotros. Creyeron y Roberto García, es decir, yo no estuve en la conversación, pero cuando llegan allá, lo liquidan a Grosso delante de Cafiero y apoyan a de la Sota. ¿Pero quién es? Roberto García y Manzano. Toda una rosca que se había armado en el Congreso. Grosso creía que la rosca era a favor de él. Y esa noche hubo una reunión antes de irse para allá, y en esa reunión lo liquidan a Grosso. La revancha de Grosso contra Roberto García la ejecutan sobre mí, que tenía que ser el 2 de la lista, y terminé, me ofrecieron el 5, donde dije no. Entonces después el quinto entró porque la votación de Menem fue muy grande, claro. Y donde ponen a Roberto Monteverde de la U, de 4, que era un tipo de Roberto Monteverde, uno de los tipos de la derecha del peronismo, de la juventud sindical, venía. Así que... Ahora, de cualquier forma, Grosso, si sacar a Grosso y ponerlo a de la Sota, digamos, podía tener algún sentido en ese, digamos, porque bueno... No, el sentido fue este. Primero, yo te voy a decir las dos cosas y no te voy a burlar. Primero, que con Córdoba teníamos un deber y creíamos que en algunas cosas era más que la capital, pero de la Sota no ganaba una elección en Córdoba. En vez, Grosso tenía en la capital, en las internas la ganaba también. Entonces, pero decidimos decir que era más figura de la Sota. En ese momento de la Sota era un cuadro y bueno. Y lo segundo, que Grosso hacía rosquistas por su cuenta. Y nosotros le quisimos hacer, es decir, Roberto le quiso hacer pagar algunas de las roscas que hacía con Miguel Ángel Toma, jodiéndonos. Y después terminaron jodiéndonos nosotros. Ahora, te insisto, ¿por qué, digamos, Cafiero se resistió a poner, digamos, porque el pedido de... ¿Por qué no quería Bernet? Porque Bernet era un tipo muy corrupto, lo teníamos por muy corrupto y cosa que era verdad, y lo fue. Y segundo, que era un tipo manejado por todo este grupo, es decir, por Ibáñez, por Lorenzo, todos que eran los que lo empujaban, y que decíamos, con este ahí lo va a volver loco a Cafiero. Es decir, un presidente, vicepresidente, este vicepresidente le van a hacer como nos hicieron con Cámpora, o como después nos hicieron con Perón y con Isabel. Es decir, vos sabés que la fórmula que estuvo arreglada en septiembre del 73, que quería en el fondo Perón, era Perón-Balbín. Y estos muchachitos fueron los que armaron Perón-Perón. Perón no quería nada saber con Isabel. Él creía que Balbín, lo que había conseguido, le daba mucha más, era mucho más hegemónico y que podía contener si a él le pasaba algo. Bueno, por lo cual esto fue, es decir, Bernet no era el mejor candidato, pero también yo reconozco que si nosotros hubiéramos aceptado a Bernet o hubiésemos arreglado con la ortodoxia, ese punto y medio lo ganamos, porque con esos gremios, en ese momento, hoy los gremios tienen muy poco peso. Sí, pero en ese momento los gremios... No, y en una interna tenían peso, ¿no? Con lo cual eso hubiera decidido que la elección lo hubiera ganado Cafiero 51-41. Lo mismo, la elección, hubiéramos ganado nosotros 51-41, la elección de Menem era espectacular. Es decir, Menem llegó a la gente, Menem se enganchó con la gente, a Cafiero lo seguía viendo la gente como el de la voz aflautada, de ojos celestes, es decir, no lo convencía, porque si no, no puede haber tanta gente del peronismo que lo haya votado a Menem, y no es porque los iban a buscar, a mí no me vengan a contar nada, la gente iba de todos lados, salía de bajo tierra, en Capital Federal, que nosotros decimos ganábamos por 10, 12 mil votos, ganamos por 2.000 votos, en la Capital Federal, y nos costó, éramos nosotros el partido, éramos el oficialismo nosotros, que siempre eso te da una ventaja. Así que casi perdemos la Capital Federal.
Ahora, la segunda parte de la pregunta, ya que estamos hablando de Menem, que digamos, ¿por qué a vos cómo te parece que un presidente que es indiscutiblemente salido de las entrañas del peronismo puede hacer la política que Menem hizo en los 90? Bueno, yo creo que todo es... A mí, es decir, yo no estoy, es decir, te voy a decir la respuesta que yo estoy convencido. Pero si a mí otro me da otra respuesta, también la escucho. No, por supuesto, sí. Siempre uno escucha, no, pero quiero decirte de que por ahí no estoy totalmente convencido. Es decir, para mí Menem era un cachivache. Sigo pensando, pero no pensé que Menem podía hacer cualquier desastre, pero no lo que hizo. Es decir, ¿cuál era? ¿Por qué yo no quería estar con Menem? Porque Menem era un tipo, vivía en la noche, la droga, las putas, era todo lo contrario a lo que vos querías dar de ejemplo con el peronismo. Los problemas nuestros eran esto, no que iba a ser capaz de vender las empresas nacionales, entregarlas como las entregó, destruir al país. Esto que sinceramente no lo esperaba. Sí, nosotros no estábamos contra Menem porque sus actitudes eran siempre de veleidad, de destacarse, de hacer cosas en las cuales muchos de nosotros no estábamos de acuerdo, y no, es decir, por todo lo que se había peleado, porque él en un momento, no nos olvidamos, Menem, si vos lo tenías que poner cómo defendió al obispo de La Rioja, cómo decir después que lo mataron, las actitudes. ¿A quién invitaba él cuando era gobernador? Yo me acuerdo, yo te puedo decir quiénes éramos los que íbamos. Él nos invitaba todos los fines de semana a 3 personas, de los que éramos en ese momento más jóvenes. Gullo, Patricia Bullrich y yo. Eran los 3 que él estaba enganchado y nos quería enganchar con él. Cuando estoy hablando de esto, te estoy hablando de 1987. Donde él nos invitaba continuamente los fines de semana, donde tenía alguna conducta, él venía, comía, tomaba un poco, nada, se cuidaba con nosotros de no dar un flanco. Pero después nosotros en La Rioja empezamos a escuchar cosas. Y estuvimos esos 3 que íbamos siempre, estuvimos del lado de la renovación. Pero bueno, son los cambios de la gente. Yo no puedo creer lo de Patricia Bullrich. El cambio de Patricia Bullrich es para mí impensado. Por eso lo de Menem es igual. Es decir, los cambios de algunas personas es tremendo. Lo de Menem terminó diciendo, vos no te olvides que él hablaba, está bien, para enganchar a la gente, pero hablaba de salariazo y revolución productiva. Esto era su léxico y sus máximas para la gente. Y terminó haciendo todo lo contrario. Con lo cual, ¿cómo fue? ¿Qué es Menem en definitiva? Yo creo que ¿cómo fue el primer año del gobierno de Menem? Fue un gobierno con muchísimos problemas. Vos te acordás que a fines del 89 llegó el dólar a 12.000 pesos, principio del 90, estallaba todo, estaba... ¿Cómo se llama? González de ministro de Economía. Sí, Herman González como ministro de Economía. Cómo se venía la situación. Fallaban Bungibor, los economistas que ponían Bungibor, iban a crear la gran burguesía y no creaban nada, iban a venir capitales y no venía nada. Bueno, es decir, el gobierno era... ¿Y qué fue? Habló con Alzogaray, habló con otro y dijo, esto o me salvan esto o me matan. Y se pasó para el otro lado y no le interesa nada. Es un tipo sin escrúpulos. Y después, ¿cómo ahora sigue defendiendo lo mismo? ¿Porque ahora qué va a hacer? Podemos volver un poco al... Sí. Me interesan algunos momentos del periodo de Alfonsín. Tengo 10 minutos más, porque después tenemos... Sí. Me olvidé, entonces uno solo. Dale. Por ahora. El tema del Beagle, ¿no? Sí. ¿Qué posición tuviste vos y qué te pareció lo que te pareció en ese momento? No, yo te digo, mi posición fue negociación. Es decir, no me acuerdo ni si tomé mucho públicamente el tema, porque en definitiva era una contradicción. Lo nacional, lo que vos sentías como lo nacional y lo popular, que era defendamos, acá los chilenos siempre trataron de tomar tierras que no le correspondían, pero en definitiva era un contrario a la guerra. Es decir, mi posición, yo creo que la hice pública en algún momento, pero con contradicciones internas, ¿no? Y en los 25 había divisiones. Sí, no tomamos públicamente todos
un solo, es decir, una declaración, hacíamos, es decir, declaraciones individuales, o buscamos no hacer declaraciones para no confundir a la gente, ¿no? Pero yo voté por la negociación, sí. Listo.